Bueno, o sea, es que hoy tenía la duda, de verdad que tenía la duda de haberte traído un tintero, pero al final he decidido, he dicho, mira, no, le voy a traer esto, un romano poderoso, que ahí dominando el mundo, Bosco tan de nabutere Catilina, patientia nostra, canis qui praedam amisit, totus tus y tal. ¿Por qué? Porque claro, es que si vamos a hablar de calamares, o hablamos de calamares en su tinta o hablamos de calamares a la romana. Otro tipo de calamares yo no entiendo. Ya ¿Estos de aquí no qué sé si son? ahí. ¿Estos de aquí qué son? A la romana. Y es que, claro, un plato de calamares, tú fíjate, estos fueron los dueños del mundo, que de eso vamos a hablar hoy. ¿A que tú no lo sabías, que hubo un momento en que los calamares dominaron el planeta? Hombre, yo sé que hubo un momento que dominaron el aperitivo en Madrid, porque ibas a cualquier lado y si no tomabas el bocata de Y calamares ahora, no ibas a ningún lado. bueno, y mira para lo que han quedado. O sea, tanto dueño del mundo para eso. Pero bueno, por lo menos están ahí, no como los dinosaurios, que también dominaron el mundo y mira para lo que han quedado, para que les reproduzcan en galletas. No, a ver, dime dominadores de la Tierra. O sea, vamos a ver, ha habido, ahora mismo se supone que es el ser humano, desde hace 5.000 Bueno, el desde ser hace humano no 5 domina minutos. nada. El ser humano no domina nada. Lo único que a mí los que me molan son las bacterias, esas que hemos hablado muchas veces, que son más Claro, misteriosas. esas son las indiscutidas y de hecho todavía dominan. O sea, Sí, es sí. que, claro, ojo, las bacterias fueron los únicos bichos vivientes, las únicas criaturas que vivían durante más de 3.000 millones de años. Fíjate. Que se dice pronto, 3.000 millones, más, o sea, como 3.400 millones de años. Y Y claro, aparte, y siguen viviendo ahora. y aparte de las bacterias, yo creo que los insectos dominan más que nosotros, porque si no hubiera insectos, yo creo que no habría nada por A ver, encima de una ellos. cosa es que sean útiles y otra cosa es cuál es la especie dominante y cómo por ejemplo, las bacterias. Las bacterias, durante todo ese tiempo, tú sabes lo que son 3.000 millones de años. Bueno, Bueno, pues sí, 3.000 millones de años, las bacterias, unos bichos soltando gotitas, o sea, puntitos de oxígeno, pues consiguieron una atmósfera de oxígeno. Y entonces, 3.400 millones de años después de que las bacterias estuvieran reinando como locas, cambiando el planeta, oxigenando la atmósfera, oxigenando los mares, pues resulta que empezaron esas bacterias a juntarse en bichos más complicados, o sea, en bichos que tenían más de una célula, hasta hace unos 530 millones de años o así, que fue la famosa explosión del Cámbrico, que hemos hablado de ella muchas veces y que fue como cuando la naturaleza se volvió loca con un montón de formas. Antes del Cámbrico había otra fauna que es el ediacara, el ediacárico. Sí. Y el ediacara eran los primeros que merecían el nombre de animales, pero eran seres amorfos, como esponjas o como especies de, como la cosa. ¿Tú te acuerdas de la cosa? Que era como un blob, así todo. Bueno, pues sí. Criaturas así que no tenían ni forma ni nada, pero que ya estaban hechos de multitud de células. No, ese experimento salió mal. Es decir, justo antes del Cámbrico está el ediacara, que son los primeros animales rarísimos que no han dejado ningún heredero en la Tierra. O sea, eso fracasó. Fue un experimento fracasado de la naturaleza que duró lo que duró. Duró millones de años, pero se acabó. Y después vino la explosión del Cámbrico. Y esa sí que tuvo éxito, porque en la explosión del Cámbrico la naturaleza ensayó todas las distintas formas de estar vivo. Es decir, todas las arquitecturas corporales, todas las distribuciones corporales, la simetría bilateral, tener dos mitades iguales una a la otra enfrentadas, que son las que casi todos los animales tienen, tener un esqueleto por dentro, tenerlo por fuera, como lo tienen los crustáceos, tener 4 extremidades, 2 extremidades o un montón de extremidades que te salen de la cabeza, como los pulpos, y en fin. Oye, ¿los calamares vienen también de la época esta del Cámbrico climático? Claro. Los primeros vienen del Cámbrico. Los primeros ancestros de los calamares son mucho más modernos. Son una forma ya muy evolucionada de unas criaturas que surgieron del Cámbrico, ¿vale? Que surgieron al principio en el Cámbrico. Tú fíjate, por ejemplo, ¿te acuerdas de los famosos trilobites y los amonites?
Uy, sí, 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 cómo Bueno, molaban. pues los amonites eran los padres, digámoslo así, los parientes antiguos de los calamares y de otros cefalópodos, y los trilobites, pues de crustáceos y de insectos. Eran los padres, y esos surgieron en el Cámbrico también. Bueno, pues ahí, en el Cámbrico, pues no es que hubiera no había una especie dominante, porque ya te digo que eso fue un desmadre de la naturaleza, o sea, fue un absoluto desmadre. Esto que estamos viendo aquí Ese es es, el suelo de terrazo del apartamento, ¿no? De allí, de la bueno, playa. parece, pero son conchas de calamar. Ahora explicaré lo que es esta foto dentro de un ratito cuando ya verás. Bueno, pues ya te digo, pues, pero durante el Cámbrico no es que hubiera una especie dominante, porque ya te digo que empezaron a salir formas vivientes de todos los géneros que tenemos Mm, en la actualidad vienen de ahí, de esa única explosión. Esa es la que tuvo éxito. La fíjate. anterior, la del Ediacara, no, pero la del Cámbrico es la que tuvo éxito. Y entre las criaturas más numerosas, pues fueron precisamente los trilobites, que eran antepasados, ya te digo, de los cefalópodos y de los insectos, los cefalópodos como los pulpos, cefalópodos, que tienen las patas en la cabeza, ¿no? Ay, sí. Y los amonites, ¿no? Los amonites eran antepasados de los cefalópodos y de los insectos, los trilobites, ¿no? Bueno, pues estos tuvieron un auge espectacular, duraron millones de años y también se desvanecieron. Luego tenemos mucho más tarde, tenemos el famoso reinado de los dinosaurios. Que los dinosaurios, oye, estuvieron 160 millones de años de dueños absolutos del mundo. O No sea, es mal dato. especies de dinosaurios dominando cielo, mar y tierra por todas partes. 160 millones de años, desde hace unos 230 millones hasta unos 66 millones, cuando cayó el famoso meteorito y acabó con todos, ¿no? Y justo después del reinado de los dinosaurios, de cuando desaparecieron los dinosaurios por esa catástrofe natural, fue cuando los que heredaron la Tierra, ¿quiénes fueron? Los mamíferos, Mamíferos. que desde entonces se convirtieron en los seres dominantes del planeta. Y al final del todo de la historia de los mamíferos surgió Homo sapiens. O sea, al principio era una criatura más, estuvimos a punto de extinguirnos, lo hemos hablado otras veces, 3 o 4 veces, pero de repente en los últimos miles de años, en los últimos 200.000 años, pues tuvimos un desarrollo, una evolución meteórica que nos ha llevado a convertirnos en los actuales amos del planeta. Pero como ves, los amos del planeta van cambiando. Van Van cambiando, cambiando. sí. Es decir, no son Habéis subido en la escala evolutiva desde que bajé yo aquí en mi nave desde Aldebarán. No lo quería decir, pero bueno, ya tengo que ponerme la medalla. Pues, bueno, exactamente. Bueno, pues hoy vamos a hablar de otras criaturas, porque aparte de estas que son como las más conocidas, ¿no? Las bacterias, los dinosaurios, bueno, pues hubo otras que, a ver, no de forma tan espectacular, pero que también tuvieron sus 5 minutos de gloria. O sea, también tuvieron su momento, ¿no? Su momento de dominación. Por ejemplo, tenemos a los escorpiones. Hubo un momento en que la tierra firme estaba dominada por los escorpiones y por los ¿cómo se llaman? La familia de los escorpiones. Los arácnidos. Sí, bueno, los arácnidos, no, los artrópodos, ¿vale? Los artrópodos. Claro, y entonces, y eran los que estaban dominando durante un periodo de tiempo. Hubo un tiempo en el que el mayor depredador terrestre era una libélula. Una libélula, Anomalocaris, una libélula de 2,5 metros. Ah, vale. Vale, en un periodo en el que había mucho más oxígeno y entonces todos los bichos eran como los bichos de ahora, pero los de las pesadillas, gigantes. O sea, gigantes, insectos gigantescos, ¿no? Que después, al bajar los niveles de oxígeno, se tuvieron que ir haciendo más pequeñitos, porque ya no se podían sostener, ¿no? Pero bueno, que hay un caso también que acaba de ser descubierto, que fueron los calamares. Los calamares aparecieron fíjate, los calamares estos que hoy nos comemos, pues aparecieron hace unos 100 millones de años y muy rápidamente eran los mejores nadadores, se convirtieron en los amos, a ver, si no de todo el mundo, sí de
3/4 partes del mundo, es decir, De los 7 mares. De los mares, exactamente. Y eso es un estudio que se ha publicado en Science, ¿no? Han sido japoneses, un equipo de científicos de la Universidad de Hokkaido, que han desarrollado una técnica, y ahora es cuando le voy a pedir a Andrés que ponga la foto que puso antes, esa que parecía el mosaico del suelo. Esa. Andrés, ahí está. Esa. Bueno, pues esto es una técnica de imagen que es capaz de digitalizar en su totalidad rocas con todos los fósiles que contienen en una imagen tridimensional, ¿vale? Es un avance en las técnicas de detección de fósiles brutal, brutal. Y esto les permitió distinguir en una... Deja todavía la foto. No la cambies todavía, Andrés. Le permitió identificar hasta 1000 picos de antiguos cefalópodos dentro de rocas del Cretácico tardío en Japón. Entre esos picos de esta formación rocosa, de la cual tenemos un fragmento, los científicos encontraron hasta 263 especímenes de calamar. Y había 40 especies, 40 que nunca habían sido vistas, o sea, totalmente nuevas. A ver, los calamares son bichos muy difíciles para los paleontólogos. ¿Por qué? Pues como no tienen conchas duras ni huesos, pues no se conservan como fósiles, no fosilizan. O sea, son un cuerpo blando, eso se deshace y se acabó. Lo único duro que tiene son los picos, el pico del calamar. Y en la historia de los cefalópodos, que ya te digo que empezó pues en la explosión del Cámbrico hace unos 500 millones de años, el origen y la primera evolución de dónde vienen los calamares, pues siempre pues es un misterio sin resolver, precisamente porque no hay suficientes restos fósiles, ¿no? Las únicas partes duras, como te digo, son los picos, que esos sí que fosilizan, y todo lo que sabemos pues es a base de picos, a base de pico y pala, a base de estudiar la única parte que fosiliza. Bueno, ¿en esa imagen hay picos? Está todo lleno. O sea, eso que vemos así blanquito. Claro, pero ojo, esto es como una especie de slice, me sale en inglés. Esto es como una especie de lámina, ¿vale? Sí. Te das cuenta que está todo como cortado, pero efectivamente sí. Ahí eso es, imagínate una roca tridimensional. Esto es una lámina como en una tomografía que te dan una lámina de tu cuerpo y es como si te lo cortaran en lonchas, ¿no? Sí. Bueno, pues uno de los descubrimientos que más sorprendió a los científicos fue ver lo extraordinariamente comunes que eran. En los océanos de hace 100 millones de años, las muchísimas especies de calamar, ¿no? Según el estudio, los fósiles de los calamares hace 100 millones de años superaron en número incluso a los de los amonites, que eran sus antepasados acorazados más antiguos, que habían estado entre los animales que nadan, los nadadores más exitosos en la era mesozoica. Pues todavía eran más abundantes de lo que habían sido las amonites, es decir, tanto en número como en tamaños, los calamares prevalecían en los mares. Los tamaños eran tan grandes como peces e incluso mayores que los amonites que había, lo cual muestra que prosperaron hasta convertirse en los nadadores más abundantes de hace 100 millones de años. O sea, debía haber calamares prácticamente por todas partes, ¿vale? O sea, los calamares dominaron el mundo. ¿No tenían depredadores los calamares? Pues en aquel momento no debían de tener un depredador, proliferaban de tal manera que sabes que una de las estrategias de supervivencia de muchas especies es ser muchos. Entonces da igual cuántos te coman, pues sigue siendo muchísimos, ¿no? Entonces lo que no tenemos claro es cuál era la estrategia de supervivencia, si era el número, porque los calamares también cazan, ¿eh? O sea, los calamares son depredadores, no te creas tú que estos son depredadores, ¿no? Bueno, sí. Otra cosa que nos dice el estudio es que los dos grupos principales de calamares modernos, unos que viven más cerca de las costas y otros que viven en mar abierto, pues que ya estaban presentes, ya estaban ahí
hace unos 100 millones de años, ¿no? Y hasta ahora los científicos pensaban que los calamares habían empezado a florecer 40 millones de años más tarde, después de la caída del meteorito que acabó con los dinosaurios. Porque evidentemente hace 100 millones de años en el mar también había dinosaurios, por lo que decías antes de los depredadores. Evidentemente había pues todos estos dinosaurios marinos que eran carnívoros muy grandes, ¿no? Pero fíjate, resulta que incluso en ese momento eran las criaturas dominantes, ¿no? Ya proliferaban por todos los océanos en un número increíble en plena época de los dinosaurios, hace 100 millones de años, y los dinosaurios desaparecieron hace 66, 65, 66 millones. Es decir, hay 40 millones de años en los que convivieron, ¿no? Bueno, pues esto muestra con claridad que los calamares ya habían surgido y llevaban decenas de millones de años viviendo a lo bestia en plena época de los dinosaurios, ¿no? Y se habían diversificado eso de una forma explosiva, ¿no? A ver, esto, calamares y risas aparte, lo que cambia es la imagen que teníamos de los ecosistemas marinos en el pasado. ¿De acuerdo? Porque los calamares fueron probablemente los pioneros de los nadadores rápidos e inteligentes que hoy tenemos en los océanos modernos, que son estos, ¿no? En fin, un estudio que a mí me ha parecido muy instructivo y sobre todo nadie se espera como dominador del mundo, aunque sea por un periodo, fueron 40 o 50 millones de años, ¿eh? ¿Y cómo dejaron de controlar? O sea, porque ellos sobrevivieron al tema del meteorito, ¿no? Sí, claro, sobrevivieron, pero muy dañados. Es que, claro, como cuando cayó el meteorito, casi desaparecieron pues prácticamente todos los dinosaurios, pero junto con los dinosaurios desaparecieron casi el 80% de todas las formas de vida que había en la Tierra, tanto en tierra como en mar como en aire. Y en el mar estaban los calamares, que también redujeron su número drásticamente, o sea, también sufrieron lo suyo. No desaparecieron, probablemente porque eran muchísimos y porque estaban en una posición muy de una evolución explosiva en aquel momento, pero sí que desaparecieron. Bueno, pero ¿se puede decir que su declive empezó también con el meteorito? A ver, claro, estamos hablando de que eran la especie dominante en los océanos hace unos 100 millones de años. Sí. Y con el meteorito decayeron como decayó absolutamente todo lo que había en la Tierra. Todo. Los dinosaurios desaparecieron, pero otros sobrevivieron porque si no, no habría ningún ser vivo. Los mamíferos sobrevivieron porque estaban escondidos en sus nichos y pudieron salir al revés. A los mamíferos les vino de perlas aquello, porque después del impacto pues pudieron salir, crecer, diversificarse y todo, ¿no? Y también la fauna marina se libró de algunos de los depredadores más gordos que ha tenido y estos calamares, que también eran depredadores que habían un número enorme hace 100 millones, hace 90 millones, hace 70 millones, pues cogieron el número, ahora también hay muchos, ¿no? Pero no son las criaturas dominantes del océano. Es curioso eso, ¿no? Como claro, a mí lo que da que pensar es que siempre pasa igual en la historia de la Tierra. El desastre de unos es la panacea de otros. Eso es. ¿Sabes? Eso es lo que te iba a comentar. Claro, y entonces dices, ¡ay, que los dinosaurios! ¿Quién iba a pensar? O sea, cuando cayó este meteorito, los dinosaurios estaban en su apogeo y Pedro Pablo, llevaban 160 millones de años siendo los dueños del planeta. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros? Nosotros un rato nada más. ¿Siendo los amos del planeta? Yo te lo digo, 40.000 años. Existimos desde hace más, pero amos del planeta, es decir, cuando lo hablábamos hace una semana, me parece, cuando nuestra especie pudo salir de África y empezar a poblar el mundo y convertirse en la especie tal, hace pues entre 60, 50.000 años, 60, 50.000 años. Ahí fue cuando salimos de África y empezamos a expandirnos por el mundo. Y a partir de ahí se puede
considerar que empezamos a controlar y a dominar el planeta. 40.000 años. Contra 160 de los dinosaurios. Contra 3.400 millones de años de las bacterias. Y contra decenas de millones de años de los propios calamares en el mar. Por eso te digo que eso de que controlamos el mundo no lo tengo yo muy claro, pero, Claro. pero bueno, sí siempre es muy curioso eso, ¿no? Llega cualquier sucedido cósmico y para unos es un desastre y para otros es la gloria. Así que nunca se puede decir que una cosa es buena o mala hasta ver cómo... Evidentemente. Evidentemente. Claro que sí. Pues lo que pasa es que ahora me vas a hacer... Me has hecho... Me has enternecido el corazón con el tema este de los calamares y me has estropeado la cena, porque claro, yo ya tenía aquí preparado esta noche. Hoy. Mira, unas rabas, qué ricas. Que me gustan mucho, pero claro, es que ahora ya no las miro y digo, pero si fuiste un dominador del mundo, ¿qué voy a hacer contigo ahora? ¿Cómo te voy a comer? No sé, pues, me has destrozado. De dominador a dominador. El dominador actual se come al pasado. Bueno, dale. Ya que lo tienes. Me lo voy a plantear así. No os voy a dar el lujo de ver el espectáculo comiendo las rabas, pero que sepáis que van a caer directamente esta Me parece noche. Estupendamente. Mientras tanto, es el momento de que vosotros andáis colgando los likes correspondientes al programa y os suscribáis si es que no estáis suscritos. Vamos a ver. Estos programas los hacemos, entre otras cosas, para que más gente se entere de la importancia de la ciencia, lo interesante de la ciencia y todas las cosas nuevas que tiene la ciencia diariamente. Sí. ¿A ti te gusta la ciencia? Porque ¿quieres hablar de ciencia a tus amigos que no saben hablar más que de fútbol o de política? Pues pásales nuestros programas, ya verás cómo se divierten y se suscriben también. Suscríbete, ya está. Eso pues muy bien, dicho lo cual, no queda más que despedir a todos los MOS. Yo tengo una foto, él tiene un plato, siempre me gana por la mano a todo. Y bueno, pues así, esa es nuestra historia. Ahí está, el platito de calamares. Muy bien. Cuando la próxima vez que os comáis una ración de calamares, pensar que una vez, hace mucho tiempo, dominaban el mundo. Madre mía, qué mos eran los calamares. Hasta luego, somos mos.